Cuando dos personas deciden contraer matrimonio, lo hacen con la finalidad de ser felices, de que este matrimonio sea placentero toda la vida. Sin embargo, en ocasiones surgen tantos problemas, tantas dificultades que hacen necesario ponerle fin a dicho vínculo matrimonial. Y es allí donde surge el divorcio. Y las siguientes preguntas: ¿cuáles son las causales de divorcio en nuestro país? ¿Cuál ha sido su evolución histórica? ¿Y cómo se tramita un divorcio hoy en Venezuela? Es interesante que antes del año 1904 no existía el divorcio en nuestro país, sino que se disolvía el matrimonio solo por la muerte de uno de los cónyuges, y lo único que se permitía era la separación de cuerpos. De allí la expresión hasta que la muerte los separe. No obstante, en dicho año se promulga un nuevo Código Civil, en el que se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico esta nueva institución del divorcio, solo con algunas variantes en el tiempo. Por ejemplo, en este año, este Código Civil decía: son causales legítimas de divorcio, y se comenzaban a enumerar. Pero esta frase fue sustituida en el año 1942 con la promulgación de un nuevo Código Civil, donde se dice: son causales únicas de divorcio, y se enumeran las causales de divorcio. Y esta frase es mantenida en el Código Civil de 1982, que es el vigente hoy. ¿Qué quiere decir esta frase? Que solo se permite el divorcio con estas causales que nos está enumerando el Código Civil. Este Código Civil del año 1982, que es el vigente en nuestro ordenamiento jurídico, establece las causales únicas de divorcio en su artículo 185. Allí se enumeran el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común, la interdicción por causas de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. También se agrega que se puede declarar el divorcio si, transcurrido más de un año después de haberse declarado la separación de cuerpo, no hubiere reconciliación entre los cónyuges. En el artículo 185A se establece otra causa de divorcio, y es la ruptura prolongada de la vida en común por más de 5 años. Pero esta trae un inconveniente, y es que cuando uno de los cónyuges solicita al tribunal competente el divorcio por esta causal y el otro cónyuge no comparece personalmente, o si comparece niega el hecho, o el fiscal del Ministerio Público se opone a este procedimiento, el procedimiento será terminado, se archivará el expediente. Es decir, que los cónyuges deben permanecer casados. Pero, ¿son estas las únicas causales de divorcio? ¿Todavía siguen siendo las mismas causales de divorcio en nuestro país? Para contestar esta pregunta es necesario hacer mención de algunos derechos fundamentales que fueron reconocidos en nuestra Constitución vigente del año 1999. En el artículo 3, el Estado se obliga a garantizar el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad humana. En el artículo 20 se reconoce el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Pregunta: ¿se estaría garantizando el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad humana y el libre desenvolvimiento de la personalidad cuando el Estado obliga a una persona o a un cónyuge a permanecer casado cuando el otro le fue infiel, lo maltrata, lo insulta o en fin ya no se aman y les es imposible permanecer juntos? En el artículo 26 se establece el derecho a la tutela judicial efectiva, que no solo consiste en que los ciudadanos tienen la oportunidad de dirigirse ante los órganos jurisdiccionales competentes y presentar sus solicitudes o demandas, sino que estos tribunales a su vez están en la obligación de contestarle de forma oportuna y expedita, con una sentencia adecuada, ajustada a derecho y justa. En el artículo 49, numeral 1, el Estado se ha obligado a garantizar el derecho de defensa, que ha sido entendido como un derecho bilateral. Es decir, no solo tiene derecho a defenderse aquella persona que está siendo acusada, a quien se le está atribuyendo un hecho, o en el proceso civil a quien se le está demandando, sino que también tiene derecho de defensa aquella persona que está acusando, que está atribuyendo un hecho o que está demandando. Tiene derecho a defender la pretensión que ha presentado ante el tribunal competente. Ahora,
recordando el inconveniente del artículo 185A del Código Civil, donde uno de los cónyuges hacía la solicitud de divorcio y el otro comparecía al tribunal y negaba el hecho. No comparecía, o el fiscal del Ministerio Público se oponía a este procedimiento y el mismo se daba por terminado y se ordenaba el archivo del expediente, permaneciendo así los cónyuges casados. Pregunta: ¿se está garantizando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva en este caso? En el artículo 75 se menciona que en el ambiente familiar debe reinar la igualdad de deberes y derechos, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. Pregunta: ¿podría el Estado obligar a una persona a permanecer casada cuando en su matrimonio ya no reinan estos valores? Y por último, en el artículo 77 se menciona que el Estado está en la obligación de proteger el matrimonio basado en el libre consentimiento. Pregunta: ¿este libre consentimiento solo es necesario cuando los cónyuges celebraron el matrimonio o es necesario que se mantenga a través del tiempo para que el matrimonio siga siendo válido? Esta serie de artículos constitucionales que he mencionado hasta ahora son los que dieron pie a que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia modifique la institución del divorcio en nuestro país mediante las siguientes sentencias. Es importante mencionar que todos los tribunales de la República están en la obligación de garantizar la integridad de la Constitución y si cualquier ley de nuestro ordenamiento jurídico va en contra de nuestra Constitución, estos tribunales están en la obligación de aplicar con preferencia los mandatos constitucionales, por algo que nosotros llamamos la supremacía constitucional. En consecuencia, se desaplica aquella ley que la contradice. Y el máximo y último intérprete de nuestra Constitución es el Tribunal Supremo de Justicia, en especial la Sala Constitucional. Es decir, esta es la que nos va a dar el alcance y el contenido de cada uno de los artículos que mencionamos hace un momento y nos va a responder las preguntas que planteamos en estas sentencias que vienen a continuación. La primera de estas sentencias es la 446 del 15 de mayo del año 2014, donde la Sala Constitucional resuelve de forma definitiva el inconveniente que encontramos en el último parte del artículo 185A, donde se establece que si uno de los cónyuges ha solicitado el divorcio o la ruptura prolongada de la vida en común por más de 5 años y el otro cónyuge no asiste al proceso, o si asiste niega el hecho, o el fiscal del Ministerio Público se opone al procedimiento, entonces el procedimiento se da por terminado, se archiva el expediente y los cónyuges tienen que permanecer casados. La Sala razona que este artículo es preconstitucional y no se ajusta a los derechos fundamentales que se reconocen o se garantizan en la Constitución, como lo es el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, donde dijimos que el derecho de defensa es que la parte que está demandando, en este caso, tiene la facultad de demostrar los hechos en los cuales se basa su pretensión. Es decir, tiene la oportunidad de demostrar la ruptura prolongada de la vida en común por más de 5 años, para que así se le declare el divorcio. Entonces, se ordena que en estos casos debe abrirse una articulación probatoria según el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para así garantizarle a la parte solicitante la facultad de demostrar los hechos en los cuales basa su pretensión. Aunque esta sentencia 446 del 15 de mayo del año 2014 trata algunos derechos fundamentales como el desarrollo de la persona, el respeto a la dignidad humana, el libre desenvolvimiento de la personalidad, y también dice que el matrimonio se tiene que basar en el libre consentimiento. A pesar de esto, interpreta estos derechos fundamentales de una forma muy tímida. ¿Por qué? Porque se siguen considerando como únicas causales de divorcio las establecidas en el artículo 185-185A. No se pueden divorciar los cónyuges si no son por estas causales. Y es allí donde entra la siguiente sentencia. En la sentencia 693 del 2 de junio del año 2015, la Sala interpreta el artículo 77 constitucional, aquel en donde dijimos que el Estado se obliga a proteger el matrimonio basado en el libre consentimiento. Y la Sala explica que este consentimiento no solo es necesario
cuando los cónyuges celebraron el matrimonio, sino que es necesario que este consentimiento se mantenga en el transcurso del tiempo para darle validez al matrimonio. Si en el transcurso de este matrimonio alguno de los cónyuges ya no desea estar con el otro, es decir, ya no tiene ese consentimiento de estar juntos, por cualquier razón puede solicitarle al juez competente que disuelva ese matrimonio. En consecuencia, ya no se considera que las únicas causales de divorcio son las establecidas en el artículo 185, sino que por cualquier motivo, por cualquier causal, uno de los cónyuges le puede solicitar al juez competente que disuelva el matrimonio. Sin embargo, tenemos una situación aquí, y es que en derecho todo lo que se alega debe probarse. Si uno de los cónyuges alegó tal causal, aunque no esté prevista en el artículo 185, sí se le debe disolver el matrimonio, pero debe probar esa causal. Y esta situación es resuelta en la siguiente sentencia. Y así llegamos a la última sentencia que vamos a analizar en este video, que es la 1070 del 9 de diciembre del año 2016. Donde la Sala Constitucional continúa interpretando aquellos artículos constitucionales que tienen relación con el divorcio, en especial el artículo 20 y el artículo 77, donde se establece que el Estado está en la obligación de proteger el matrimonio basado en el libre consentimiento. Y la Sala dice que este consentimiento no solo es necesario cuando los cónyuges celebraron el matrimonio, sino que es necesario que este consentimiento se mantenga en el transcurso del tiempo, y que si en ese tiempo uno de ellos desea ponerle fin a dicho matrimonio, es decir, ya no tiene el consentimiento de permanecer casado, puede dirigirse ante el tribunal competente y solicitarle al juez que declare el divorcio. Y el juez está en la obligación de disolver el vínculo matrimonial, porque ya este matrimonio no está basado en el libre consentimiento. Y el juez no puede obligar al cónyuge solicitante a demostrar la causal de divorcio, porque no es ninguna causal, simplemente es una manifestación de voluntad, es una forma excepcional de ponerle fin al vínculo matrimonial. Y aquí solo basta que se notifique al otro cónyuge de que se está tramitando el divorcio. Es decir, uno de los cónyuges va ante el tribunal competente, solicita el divorcio, se admite la solicitud y se le notifica al otro cónyuge de que su divorcio ya está en trámite. Por aquello que hablábamos del derecho de defensa, el otro cónyuge también tiene su derecho de defensa y podrá ejercerlo ante el tribunal. La conclusión es que en nuestro país ya no es necesario que alguno de los cónyuges haya incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil para que se pueda declarar el divorcio. Tampoco es necesario la ruptura prolongada de la vida en común por más de 5 años para poder disolver el vínculo matrimonial, sino que basta la manifestación de voluntad de uno de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial y de la notificación del otro cónyuge de que ya se está tramitando su divorcio para que el juez declare la disolución del vínculo matrimonial.